adelantado más temprano. Desde el Perú se ha pedido a la Organización de Estados Americanos, OEA, que se denomine a la organización criminal el Tren de Aragua de origen venezolano como una organización terrorista. Y este pedido se han sumado también otros países como por ejemplo Argentina, El Salvador, Panamá, Paraguay, Ecuador. Pero a ver, ¿qué se logra con una denominación de ese tipo? Que se llame a nivel internacional o regional o de los países miembros de la OEA organización terrorista a estos criminales o miembros de una organización terrorista. Vamos a hacerle la consulta al exministro del Interior, Kluber Aliaga, quien ya se encuentra en la cabina de RPP. ¿Cómo está, general? Muy buenos días. Muy buenos días, Noemí. Encantado de estar en el programa. Saludo también a la Diana. Bueno, la declaración de los 34 países que conforman la OEA y señalar que las actividades que realiza esta organización criminal llamada Tren de Aragua como terrorismo significa que esos 34 países van a reconocer en sus propios países que las actividades criminales que ellos realizan, por ejemplo, el tema de cobro de cupos, extorsiones, con muerte a aquellos renuentes a pagar, el tema de trata de blancas, donde a las chicas que no cumplen el pago de su cuota igual las matan, es terrorismo. Eso significa que la legislación en todos estos países se va a endurecer contra estas formas de actuación. Y yo diría no solamente el Tren de Aragua, sino que toda otra organización criminal que actúe de manera similar está cometiendo terrorismo. Y la única forma que tienen los estados, la población, para defenderse de la acción de estas organizaciones criminales es mediante la ley y mediante sus instituciones de control social, o sea, su policía, su fiscalía, su poder judicial. Hay que recordar, general, que esta iniciativa ha partido desde la Cancillería peruana. Y ahora, sobre lo que usted mencionaba, ¿no? El hecho de que se tomen medidas, ¿esto quiere decir uniformizar sanciones a nivel de integrantes de los países miembros de la OEA de tal manera que se perciba el golpe a estos criminales de la misma proporción, en la misma proporción? Así es. O sea, de alguna forma todos los países, los 34 países, nos ponemos de acuerdo para combatir con la misma rudeza, con la misma energía, con la misma fuerza. ¿Por qué es importante que se haga a través de, digamos, la cooperación internacional? Porque a diferencia de las bandas organizadas o las bandas barriales que hay en el país, que son muchísimas, las organizaciones criminales son, digamos, organizaciones de delincuentes que tienen mucha más experiencia, mucho más recorrido, mucho más conocimiento de la actividad criminal y por lo tanto son como, a nivel, si lo comparamos como empresas, son de medianas a grandes empresas, ya actúan a nivel transnacional, es decir, ya no solamente operan en un país y por eso para combatirlas ya no la puede hacer solamente la policía, por ejemplo. Y la policía para combatir una organización criminal necesita emplear grandes equipos de detectives, necesita fiscalía especializada, poder judicial especializado, se necesita hacer un seguimiento sobre el movimiento del dinero, de las remesas, ¿no? Entonces ahí entra la unidad de inteligencia financiera, entra SUNAT, entra aduanas, entonces tienen que integrarse muchos organismos, los órganos de inteligencia de los diferentes países, la Interpol, y eso permite que realmente podamos desfinanciar a estas organizaciones criminales. ¿Por qué? Porque se les puede congelar sus cuentas bancarias, se puede decomisar sus inmuebles, sus bienes. Entonces, solamente así podemos lograr, digamos, un trabajo articulado, general, aliado, por supuesto, para seguir trabajando y luchando. Pero sería bueno entender cuál es realmente la presencia, el nivel de presencia del Tren de Aragua en nuestro país. O sea, ¿cuánto han abarcado? Claro, nosotros hemos registrado el Tren de Aragua acá, tristemente, cuando se hicieron presentes en la zona de Rizo y mataban a algunas chicas que se oponían o se resistían a pagar el cupo que les exigen, o sea, por dejarlas trabajar en ciertas zonas, ¿no? Entonces, inclusive las obligan a hacer ese trabajo. Y aunque en el Perú siempre hemos tenido prostitución, pero no en esa medida de que las maten por no cumplir pago, ¿no? Entonces, eso prácticamente es terrorismo porque matan a una y mantienen totalmente aterrorizadas al resto, ¿no? Y no solamente chocan con la chica, sino con la familia. Entonces estas organizaciones criminales amenazan a la familia en Venezuela y las traen a las chicas acá. Y si es que se escapan o delatan a la policía,
van a tomar represalias contra la familia. Entonces las organizaciones criminales trabajan así, inclusive pudiendo actuar al mismo tiempo en dos países diferentes. Y luego los hemos visto a los delincuentes del Tren de Aragua en el tema de cobro de cupos, de extorsiones, que también hemos visto muchas ejecuciones de transportistas, hasta ataques a pasajeros, y eso constituye claramente terrorismo, porque imagínate, la gente, tú preguntas, hablas con ellos y te dicen, ya da miedo subir a un micro, porque no sabes en qué momento van a atentar contra los pasajeros o el chofer. Entonces, esa situación constituye terrorismo, porque esta figura de delito de terrorismo es toda acción criminal que genera terror, zozobra, pánico en toda la población o en un sector importante de la población. Y eso es lo que está pasando, es terrorismo. General, ahora también se ha extendido, en el marco de este pedido de que sea declarada la banda criminal del Tren de Aragua una organización terrorista, implementar la capacidad de enjuiciamiento y el congelamiento de activos. ¿Cuán importante es decir que se congelen no solamente activos de estas bandas en el Perú, sino que también haya esta limitación en todos los países de la que integran? Imagínate, se la ponemos muy difícil a las organizaciones criminales. ¿Le cerramos el camino del crimen, claro, del delito? Imagínate, ellos cometen delitos para obtener ganancias ilícitas, fuertes ganancias económicas. Y a veces cometen el delito en el Perú, pero manejan los recursos en Venezuela o en otros países del mundo. Exacto. Entonces, hace poco hemos visto cómo es que giraban el dinero. Nos comentaba un especialista, y lo vimos en Caraballo, el dinero de extorsiones venía mediante giros, o sea, para que hagan el cobro de la modalidad gota a gota, no los préstamos. Venían de giros desde Colombia, en este caso, ¿no? Claro. Y hacían los cobros, lavaban el dinero mediante extorsiones acá y retornaba otra vez a países como, ya no a Colombia, sino a Venezuela. Entonces, aquí sí se aplicaría, digamos, una medida interesante para que se limite el traslado de activos o el incremento de los activos. Así es. Hay que pensar que cuando hablamos de organizaciones criminales, ya que actúan a nivel transnacional, una manera efectiva de combatirlas es esa, poder congelar sus cuentas, poder incautarles todos sus bienes, de tal manera que para ellos el negocio de la criminalidad deja de ser negocio, y con eso podrían ser disuadidos de no actuar como están actuando. ¿Por qué? Porque ya no le va a generar ganancias, y porque escaparse a otro país ya no significa burlarse de la justicia, porque en el otro país lo van a perseguir de igual manera. Entonces, es importante que la comunidad de naciones, tanto a nivel de la OEA, a nivel de la ONU, ¿no? Tengan una posición fuerte en contra de estas modalidades de actividad criminal que son sumamente lesivas para la población, porque imagínate cómo se siente un empresario que es extorsionado todos los meses durante toda su vida, y bajo qué temor mantiene a su familia o ellos mismos. Exacto. Entonces, ¿no? Es una cosa y terrible. sí, nos ponemos en el lugar de todos ellos y en una situación que sí, realmente está ocurriendo en nuestro país, y no solamente en Perú, sino en muchos otros países. Y trabajar de forma articulada sería muy interesante, y de pronto ya una acción contundente. General Aliaga, vamos a hacer una pausa. Queremos seguir conversando con usted, por favor, acerca de ese tema. Vamos a escuchar a nuestros anunciantes y volvemos con usted. Y 21, conversamos con el ex ministro del Interior, Kluber Aliaga, general en retiro de la policía, tras esta iniciativa, la presentación de una declaratoria para que la organización criminal El Tren de Aragua sea denominada organización terrorista ante los países miembros de la OEA. General, a ver, también se ha exhortado a la OEA, o en todo caso a los países miembros, compartir datos biométricos e inteligencia financiera sobre los presuntos integrantes del Tren de Aragua. ¿Por qué es importante? Tenemos los medios logísticos para compartir, fotografías, imágenes de los criminales que operan, por ejemplo, en el Perú, los cabecillas. Sí, por supuesto. Nosotros en el Perú tenemos mucha experiencia en el combate internacional a través de la Interpol. Acá tenemos la OIPC Interpol Lima, ¿no? Y precisamente Interpol también hace ese intercambio de información, no solamente de los datos biométricos, sino muchísimos otros datos más. Por ejemplo, la relación de obras de arte robadas, sustraídas, que entran al tráfico internacional, vehículos que son robados en países fronterizos, roban en Perú, se lo llevan a Bolivia, o de Bolivia se lo traen acá, etcétera, vehículos de alta gama. Hay intercambio de información sobre integrantes de organizaciones criminales que operan a nivel transnacional, como por ejemplo narcotráfico,
el tema del contrabando en su diversa modalidad, el tráfico de armas, trata de personas, el tráfico ilícito de minerales de alto valor. Entonces hay un intercambio de información sobre diversos temas. Las organizaciones criminales son muy oportunistas. Las organizaciones criminales, si ven que es negocio la minería ilegal, no estaban, se meten a la minería ilegal. Si ven que es negocio el tema de cobro de cupos y extorsiones, se meten a eso. Y si ven que es negocio el secuestro, que los aparatos del Estado no son lo suficientemente competentes o no tienen la capacidad para poder combatirlas, se van a meter a toda actividad ilícita que les genere ingentes ganancias. Esa es la característica fundamental de una organización criminal, que está formada por delincuentes muy ranqueados que buscan actividades ilícitas que les generen mucho más ingresos, y lo más importante que todos debemos saber es que cuando llegan a este nivel, una vez que hacen el trabajo de ablandamiento, de someter a las víctimas, tratan de que su actividad criminal pase desapercibida. Por ejemplo, las organizaciones de narcotráfico que exportan droga del país no lo hacen pues de manera evidente, lo hacen de manera muy clandestina, con redes de personas que se encargan, unas de acopiar la droga, otras de transportarla, y otras redes criminales que se encargan de sacarla del país. Entonces, es una operación muy estructurada, es como si fuera una gran empresa que hace todo el negocio de la producción, exportación y la distribución en otros países, pero esto lo hacen de manera clandestina. Claro, y es increíble cómo usted nos está narrando la forma de trabajo que tiene esta organización criminal. Sabemos dónde están, sabemos cómo operan, cómo trabajan, pero no hemos podido hacer nada para combatirla efectivamente, y lamentablemente la inseguridad, la criminalidad sigue creciendo en nuestro país. Tenemos algunas estrategias, usted también nos las ha estado narrando, pero ¿existe o pasa de pronto por la voluntad política de nuestras actuales autoridades para tomar esas decisiones correctas y podamos hacerle una lucha frontal y efectiva a la criminalidad? Claro, el gran error de la estrategia del Estado ha sido que no darse cuenta de que para combatir a las organizaciones criminales lo tienes que hacer con investigación criminal y con inteligencia. No se hace patrullando con más serenos en la calle, con mucho más policías uniformados. Se necesita trabajar con ambas cosas. Necesitas tener presencia policial para disuadir, para recuperar el territorio que está en manos de las organizaciones criminales, y necesitas inteligencia y policía secreta para hacerles ese seguimiento, la identificación y obtener las pruebas que permitan encarcelarlos, mandarlos al sistema de justicia. Si no consigue las pruebas, los líderes siguen operando, y a los pequeños delincuentes primarios que utilizan a ellos como, digamos, carne cañón para hacer el trabajo sucio, por ejemplo, para hacer de gatilleros o para hacer el cobro de cupos, ellos los reemplazan inmediatamente. De tal manera que la única forma en la que nosotros nos podamos deshacer de las organizaciones criminales es capturar a los líderes, y para eso se requiere un trabajo de inteligencia operativa, a veces de meses, de mucho tiempo, y no solamente de un equipo pequeño de policías, de una comisaría, se requiere grandes unidades de investigación. Estas organizaciones criminales operan a nivel nacional y transnacional. Nosotros necesitamos una policía que se pueda también operar a nivel nacional y transnacional. Como exministro del Interior, digamos, ¿sabe si actualmente se está fortaleciendo las unidades de inteligencia de la Policía Nacional de tal manera que con preparación estén en la capacidad de desbaratar estas organizaciones criminales? Porque usted lo acaba de decir. De poco serviría que se declare ante los países miembros de la OEA que sean declarados como terroristas, cuando desde acá no lo estamos haciendo de manera fortalecida. Le hago la pregunta. Toda la vida que he tenido la oportunidad que me entrevisten, he tratado de soplarle, digamos, cuál es la estrategia, ¿no? Y lamentablemente no veo que haya una recepción o, digamos, implementen de manera adecuada eso. Ya el Perú ha demostrado cómo se combate una organización criminal como Sendero Luminoso, estructurada, organizada, con planes, con trabajo sistemático, con ideología y todo. ¿Cómo se combate? Con investigación criminal más inteligencia, ¿no? Entonces, la investigación criminal te permite poder hacer seguimiento, reconstruir datos, obtener los indicios, las evidencias, las pruebas para poder mandarlos al sistema de justicia. Y la inteligencia te permite conocer todo el pasado, lo que va sucediendo ahorita en el presente, y proyectarse a futuro. ¿En el Perú? Hemos visto intentos de mejorar el sistema de inteligencia, pero también ahí hay otro error en la estrategia. La inteligencia la produce el analista.
no lo produce solamente la gente. Tú puedes poner 5.000 efectivos más a inteligencia y no vas a obtener inteligencia. Para obtener inteligencia necesitas gente que sepa analizar, procesar información. Es decir, gente muy inteligente y con conocimiento de todo el pasado, con conocimiento de la realidad actual, para poder hacer proyecciones a cuáles van a ser las futuras acciones de las organizaciones criminales. Entonces, eso se logra en años. O sea, se hicieron mal las cosas. Cuando se intervino el CIN, se sacó a todos los analistas, se reemplazó por gente nueva que no sabe nada y que va a demorar años para que puedan aprender. De tal manera que en el sistema de inteligencia necesitamos realizar un largo camino para volver a recuperar esas competencias que se tuvo antes, porque la inteligencia no es de decir mañana cambiamos 5.000 hombres y mejoramos la inteligencia, no es así. Se necesita gente muy inteligente, con mucho conocimiento, para que pueda tener la capacidad de adivinar qué es lo que va a pasar en el futuro, qué es lo que van a hacer las organizaciones criminales en el futuro, es decir, lo que se llama inteligencia predictiva. Uh-huh. Y lo que se está haciendo ahora, a ver, y preocupa, porque si bien es cierto, le podríamos cambiar el nombre, organización terrorista, pero si no estamos preparados, si no cambiamos la forma de trabajo, entonces se trataría de eso, nada más, un cambio de nombre. Ya para concluir, por favor, general, ¿cómo cerramos todo esto? Porque o sea, la estrategia que se asuma solo de cambio de nombre no va a ayudar a esta lucha. Así es, y solamente es declarativo y no cambio de nombre, no hay una estrategia real de lucha, así en toda la dimensión, de manera compleja y de manera coordinada entre diversos actores, repito, grandes equipos de investigación policial, personal de inteligencia debidamente calificada, que trabaje de la mano con Fiscalía especializada, con Poder Judicial especializado, con la Unidad de Inteligencia Financiera, con la SUNAT, con aduanas, y digamos con los organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas y del Estado, no vamos a tener, digamos, un gran éxito. Y mucho esfuerzo para qué resultado. Lo que nosotros tenemos que hacer es optimizar. Primero organizarnos, prepararnos bien y luego entrar a la acción para que el costo-beneficio, los resultados sean los más óptimos posibles. General Kluber Aliaga, muchas gracias por estar en la rotativa del aire. A usted bueno. 7:30, Noemí, es momento de escuchar los titulares de la media hora. No se mueva de la rotativa del aire. Esto es RPP, confianza y credibilidad por todos los medios.